Hola amigos, mi nombre es Alberto. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son cadenas en Python. Como ustedes saben, unas cadenas son simplemente un conjunto de caracteres que están unidos entre sí, que están enlazados entre sí, formando, por ejemplo, una palabra. O un ejemplo muy clásico es el nombre de cada uno de ustedes, que es, en esencia, una cadena. Así bueno, vamos a empezar abriendo nuestro editor Visual Studio Code. Y vamos a abrir acá a ver. Había creado este archivito que se llama stream.py. Y vamos a empezar a trabajar nuestro código. Primero vamos a ver cómo crear una cadena simple. Abrimos dos comillas y dentro colocamos cualquier tipo de texto. En este caso, por ejemplo, Alberto. Sombrero, ejecuto. Y veo que aquí abajo me muestra mi nombre. Ese simple nombre es una cadena de texto. Tan simple como eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo junto dos de estas cadenas? Sin ningún símbolo. Son simplemente cadenas de texto que están pegadas nada más. Sin ningún operador, sin ninguna función, sin nada. Las voy a sombrear, ejecuto. Y lo mismo, se crean y se juntan. Y basta simplemente colocarlas juntas ahí en nuestro editor de código para que al momento de ejecutarlas se muestren unidas, ¿no? ¿Qué otra forma existe para poder juntar varias cadenas? Por ejemplo, bueno, la forma clásica, ¿no? Que es la que seguramente muchos conocen, es usando el símbolo más. Cuando usas el símbolo más en números, obviamente se suman, pero con cadenas de texto lo que hacen es unirse. Vamos a sombrearlo y vamos a ejecutarlo. Obtenemos lo mismo, se juntan dos cadenas de texto y se muestran unidas como si fueran una nueva cadena. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar aquí creando variables y volcando dentro de estas variables estas cadenas de texto. En este caso voy a crear una variable que se llame nombre y dentro voy a volcar, por ejemplo, esta cadena de texto llamada Alberto. De ahora en adelante, por ejemplo, siempre que quiera llamar a mi cadena de texto voy a darle print, imprimir en pantalla, y ya no coloco la cadena de texto, sino coloco simplemente la variable nombre. Sombrero, ejecuto y la veo aparecer acá abajo. Vamos a ir revisando algunas otras funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero saber la longitud de mi cadena de texto? Longitud de mi cadena de texto. Quiero saber cuántos caracteres tiene esta cadena de texto. Puedo hacer algo como esto. Declaro una variable, por ejemplo un nombre, le digo que soy la cadena de texto es Alberto. Y ahora uso la función len. Abro y cierro paréntesis y coloco dentro nombre. Sombrero, ejecuto y abajo me dice 7. Este 7 de cosa representa que en Alberto hay 7 caracteres. A ver, podemos ver, por ejemplo, vamos a buscar dentro de nuestra cadena de texto si existe algún carácter o caracteres que nosotros definamos como el que van a ser buscados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle acá búsqueda dentro de la cadena. Vamos a buscar una cadena de texto en particular. Podemos colocar, por ejemplo, dentro de mi cadena de texto que se llama Alberto, que está volcado dentro de la variable nombre, voy a buscar nombre. Aquí está. Nombre.count y coloco aquí que quiero buscar que me cuente todas las coincidencias que existan dentro de Alberto con la letra O. Sombrero, ejecuto y obviamente dentro de Alberto solamente hay una coincidencia nada más, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en realidad coloco en lugar de solamente uno, coloco dos? Evidentemente, si vuelvo a hacer lo mismo, esta vez ya no me va a mostrar uno, sino me va a mostrar dos, que es lo que vemos acá, 2. Entonces es una forma de hacer una búsqueda. Existe también otra forma de buscar, pero que solamente devuelve valores como true o false, o sea, existe o no existe nada más. Vamos a crear nuestra variable que sea Alberto y vamos a decirle la cadena de texto ALB está dentro de A. Aquí que me debería mostrar que sí, ¿verdad? Porque la cadena de texto ALB sí está dentro de Alberto. Ejecuto. Aquí en error, vamos otra vez a hacerlo. Alberto. Ajá, y aquí está. Alberto está dentro de A.
Sí, verdadero. ¿Qué pasa si pongo XXX está dentro de A? Obviamente como no existe me dará falso. Sombreo, ejecuto y me da falso. Es otra forma de hacer una búsqueda. Muy bien, ahora veamos algunas funciones básicas. Un poco como jugando con nuestra cadena. Vamos a decirle que Alberto se vuelca dentro de la variable A. Y vamos a decirle, por ejemplo, mira, quiero que me coloques todo lo de esta cadena en mayúscula. A.upper, ¿no? Abro y cierro y sombreo. Que me devuelve todo en mayúscula, ¿verdad? Eso es en mayúscula. Pero también puedo creer que me devuelve en minúscula. Entonces coloco A.lower, todo en minúscula. Sombreo, ejecuto, todo en minúscula. Pero ahora quiero que lo haga de esta manera. Quiero que la primera letra esté en mayúscula y las demás letras estén en minúsculas, ¿no? La típica letra, la típica palabra en la que se coloca siempre al inicio mayúscula. Entonces vamos a usar, por ejemplo, A.capitalize. Sombreo, ejecuto y aquí me lo muestra. Son unas funciones muy simples y muy básicas. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo, por ejemplo, si nos dan una cadena y queremos partir esta cadena, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a ponerla acá, partir cadena de caracteres con un carácter especial. Puedo decir, por ejemplo, que A, no, mejor no A, no. Usamos una variable que se llame nombres. Dentro de nombres voy a colocar Alberto, Juan, Pedro, Miguel, ¿verdad? Ya tengo imprimo para ver qué cosas existe dentro de nombres y me tiene que botar todo esto de acá. Muy bien, me bota todo esto de acá. Ahora, si se dan cuenta, ¿cómo están separados estos nombres? Los nombres están separados por una coma. Entonces lo que aquí puedo hacer es colocar nombres.split, abro y cierro paréntesis, y le coloco aquí cuál va a ser el carácter por el cual voy a empezar a separar todos los ítems, o por lo cual voy a separar esta cadena de texto que está toda unida, toda mezclada en una simple cadena de texto. Cómo se van a diferenciar una cadena de texto de otras. En este caso el separador es una coma. Sombrero, ejecuto y aquí me la muestra. ¿Qué cosa me ha creado acá? Acá abajo me ha creado, si se dan cuenta, cuando está en corchetes, es una lista. Me ha creado una lista donde está Alberto como un ítem separado, Juan como un ítem separado, Pedro como un ítem separado y Miguel como un ítem separado. Es decir, ya puedo empezar a trabajarlos, digamos, de forma independiente. Ya no está todo mezclado como está en mi cadena de texto. Entonces ese split es sin duda muy útil. Siempre en algún momento es necesario hacer este tipo de partición de las cadenas. Es algo muy común en todo tipo de sistemas. Y justamente se hace con esta función split. Otro tema interesante que me había olvidado de comentarles era el tema de hacer cadenas multilínea. Estamos acostumbrados a hacer este tipo de cadenas, ¿verdad? Alberto, nada más, ¿no? Ese es por default. Pero ¿qué vas a seguir a hacer algo como esto? Por ejemplo, igual. Quiero poner acá, abro y cierro comillas y coloco acá Alberto, Juan, Pedro, Miguel. Muy bien, sombrero, ejecuto y aquí obviamente no me va a mostrar nada, me va a mostrar un error más bien, porque si se dan cuenta el texto, los nombres están con otro color, están como color blanco. Quiere decir que el editor de código no lo ha detectado como una cadena. Igual vamos a ejecutarlo para ver qué cosa nos muestra. Como ven acá hay un error. Entonces, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Sí se puede hacer, pero ¿cuál es el truco? Que hay que hacerlo no con comilla simple, sino con comilla triple. A una comilla triple acá, inicio final. Vamos a sombrearlo acá, vamos a ejecutarlo. No me ha mostrado ningún error, aparentemente ya está. Y ahora vamos a hacerle un print. Vamos a hacer un print a la variable A que alberga todos estos nombres. Los sombreo, los ejecuto. Y aquí abajo los veo. Ya están ingresados de esta forma, así, en multilínea, haciendo uso de la comilla triple. Otra forma de hacer también multilínea, otra forma de multilínea es haciendo uso, por ejemplo, de algunos caracteres especiales. Vamos a hacer acá, por ejemplo, vamos a usar nombres otra vez, Alberto, y para separar ya no vamos a usar, perdón, y para pasar a una nueva línea no vamos a usar enter, vamos a usar barra invertida n, Juan, barra invertida n, Pedro, barra invertido Luis.
Sombrío ejecuto, no muestra ningún error y ahora lo doy a imprimir en pantalla. Imprimir en pantalla, ¿qué cosa? Nombres, ¿no? Sombrío ejecuto y aquí veo que aquí veo un pequeño error, faltó la N. Sombreo otra vez, imprime en pantalla y aquí está. Alberto Juan Pedro Ulis. Entonces hay dos formas, a través de la comilla simple o a través justamente de haciendo uso de estas caracteres especiales que son la barra invertida con el N. Ahora, otro tema interesante es cómo trabajar con los index de una cadena de texto. ¿Qué cosa es el index? Es la posición que ocupa un carácter en particular con respecto a toda la cadena. Por ejemplo, vamos a ver acá, A igual Alberto. Aquí, como pueden ver, la letra A ocupa una posición dentro de toda la cadena, en este caso es la posición 0. La letra L ocupa una posición dentro de toda la cadena, ocupa la posición número 1. La letra B ocupa una posición, la posición 2. La E ocupa la posición número 3, la E la posición 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podemos, por ejemplo, extraer de alguna forma una posición determinada de la cadena? Muy simple, simplemente coloco la cadena en sí misma, abro y cierro corchetes y coloco, por ejemplo, 0. La posición 0 aquí, ¿cuál es? La letra A, ¿no? Entonces me debería mostrar la letra A. Vamos a ejecutarlo y acá abajo se muestra. Muy bien. ¿Qué pasa si coloco algo, por ejemplo, como esto, ¿no? Coloco, por ejemplo, A y quiero que me muestres el carácter número 5, que debería ser, si no me equivoco, la R o la T. Sombreo y me da la T, claro, que es la posición número 5 de esta cadena. Ojo, tener en cuenta que en una cadena de texto, como ustedes ya seguramente saben, porque es muy conocido, en programación las posiciones no empiezan a contarse desde 1, sino desde 0. Por eso es que la letra A es la posición 0. Pero ¿qué más podemos hacer acá? Podemos hacer, por ejemplo, no solamente usar positivos, sino también negativos. Cuando pongo un negativo, lo que va a hacer es empezar a contar desde atrás, desde el final, y va a empezar a dar saltos para atrás, ¿no? En este caso me debería mostrar la letra R o T. Vamos a ver. Me muestra la letra T. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora no quiero usar, por ejemplo, este tipo de números simples, sino quiero usar rangos? Por ejemplo, puedo poner así: 2 puntos. Con 2 puntos yo le estoy indicando que es un rango. Como no coloco ningún número al principio y ningún número al final, lo que estoy diciendo es, ok, dame todo el rango de inicio a final. ¿Y cuál es el inicio y final de esta cadena? Es toda la palabra. Sombrero ejecuto y obviamente me va a dar toda la palabra, como les digo. Pero ahora quiero, por ejemplo, que me diga, mira, quiero empezar desde el carácter número 2 hasta el final. Coloco el carácter 2 y no coloco nada al final, lo dejo vacío. Lo que le he dicho ahí, desde la posición número 2, devuélveme la posición 2 y todo lo demás. Sombrero ejecuto. Ya entraba en Berto, ¿no? Me devuelve la cadena Berto. A y L han sido omitidos. Acá lo mismo, por ejemplo, muy bien, desde el inicio y hasta la posición número 4. Ejecuto. A, L, B, E nada más, ¿no? Entonces, esta es una forma en que se puede ir jugando con las posiciones de las cadenas. A través del index, ¿no? Es decir, a través de la posición que tienen en la cadena, es una forma sencilla de trabajar, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si coloco una posición que no existe? ¿Existe posición número 1000 en esta cadena de apenas 7 caracteres? No, ¿verdad? Entonces los sombreros ejecuto aquí me debería mostrar un error, como me muestra acá. Un error fuera de rango. Muy bien, ese es el tema de las cadenas. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, cómo podemos eliminar una cadena, ¿no? Eliminar una cadena. Hay muchas formas de eliminar una cadena. Creo que la más conocida, por ejemplo, puede ser del A. Es decir, delete A. Sombrero ejecuto. No muestra ningún error abajo. Vuelvo a mostrar, hacer un print de pantalla de A. Y aquí me muestra un error. Un error porque esta cadena ya no existe. Ojo que aquí no es que haya borrado el contenido de la variable A, que era Alberto, sino que ha eliminado toda la variable, ¿no? Entonces es una forma en que podemos deshacernos de nuestra variable. Ahora vamos a revisar otra forma de unir algunas cadenas, de tratar de algunas cadenas.
Uso del join para unir cadenas. En este caso, por ejemplo, podemos hacer así, miren. Abro unas simples comillas, unas comillas simples vacías y le pongo punto join. Abro y cierro paréntesis y dentro voy a colocar algunos objetos que puedan ser recorridos. ¿Y qué objetos conocemos que pueden ser recorridos? Por ejemplo, una lista. Yo quiero abrir una lista, coloco así, y dentro de mi lista tengo, por ejemplo, la letra A, la letra B, la letra C. Sombrero ejecuto y está acá unido, ¿verdad? Muy bien, pero esto también se puede lograr de otras maneras más sencillas, ¿no? Pero ¿qué tiene de especial este join? Que puedo yo, por ejemplo, colocarle separadores. Vamos a copiar esto de acá y qué pasa si le pongo aquí, por ejemplo, una coma. Vamos a ejecutarlo y a mostrarlo. Miren. Ok, me lee cada carácter, lo mezcla todo en una cadena de texto y a su vez me pone un separador entre los elementos, que vendría a ser la coma. Entonces es una buena forma cuando queremos hacer algún tratamiento de texto, de algún texto, y por algún motivo necesitamos separar nuestra cadena, digamos, en segmentos. Esta es la solución justamente para estos casos. ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos el problema de los caracteres especiales en una cadena? Creo que muchos de ustedes conocerán este apellido, ¿no? McDonald. El problema de este apellido es que tiene una comilla simple entre una parte del apellido y otra parte, ¿verdad? Entonces es muy común, por ejemplo, en programación meter ese apellido dentro de una variable. Por ejemplo, nombre igual, comilla simple al inicio y al final. Pero aquí hay un problema, hay una comilla simple en medio y que hace que nuestro editor de código no pueda entender que aquí no termina que en esta comilla simple del apellido no termina la cadena. Entonces, si yo ejecuto esto, por ejemplo, me muestra un error, ¿no? No entiende por qué se agrega esta parte de acá, no la lee, no lo comprende, creo que es un error. Entonces lo que aquí tenemos que hacer es simplemente colocar, por ejemplo, barra invertida. Con barra invertida, esta comilla va a aparecer y ya no va a interrumpir ni va a ser leída como que es el final de nuestra cadena, ni el cierre de nuestra cadena. Vamos a ejecutarlo para ver si esta vez lo puede leer. Muy bien, aquí lo hizo. Pero vamos a ver cómo lo muestra. Vamos a imprimirlo en pantalla. Print nombre, sombrero ejecuto, y aquí sí me la muestra limpio, ¿no? Mac me respeta la comilla simple que le he puesto ahí y continúa con el resto del apellido. Entonces es la forma de tratar este tipo de cadenas que tienen así caracteres especiales dentro de la cadena en sí mismo. Ahora vamos a ver algunos temas, por ejemplo, con la función format. Con format uno puede mostrar una cadena de texto en un orden especial, lo que te va a dar un tipo de orden y de formato para la cadena. Sobre todo cuando muestras tu cadena, creo que es muy interesante. Así que vamos a revisarlo. Es muy parecido también, por ejemplo, a join. Abro y cierro comillas simples y le pongo punto format. Abro y cierro unos paréntesis y dentro coloco, por ejemplo, Juan, Pedro, Miguel. Pero quiero que esto se transforme en una cadena de texto y que me lo muestre. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Dentro de mi cadena de texto de mis comillas simples, coloco, por ejemplo, algo como esto: llaves, espacio, llaves, espacio, llaves. Sombrero ejecuto. Y aquí lo ven, Juan, Pedro y Miguel. ¿Qué cosa ha hecho? Juan pasa a esta posición, Pedro pasa a esta posición y Miguel pasa a esta posición. Pero aquí puedo hacer más. Por ejemplo, quiero colocar, por ejemplo, entre esas posiciones, por ejemplo, algunos caracteres, ¿no? Por ejemplo, simples rayas para separar nada más. Otra vez ejecuto y me lo muestra, pero ya esta vez con los caracteres que yo le pongo acá. Obviamente también puede ser cosas como esta, ¿no?
estos son mis amigos, dos puntos. Tará, tará, tará. Muy bien, sombrero ejecuto y me muestra lo que está acá. Es decir, yo puedo formatear una cadena de texto y colocarle en las posiciones que yo quiera un conjunto de otros elementos, ¿no? A través de format. Puedo ordenar mi cadena de texto y hacer una buena presentación, un buen formato de acuerdo a lo que yo necesito. Pero esto incluso va mucho más allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí le pongo por ejemplo posiciones 0, 1, 2? ¿Qué cosa va a hacer acá? Simple. Juan, que es la posición 0, va a pasar a la posición 0. Pedro, que es la posición 1, va a pasar a la posición 1. Y Miguel, que es la posición 2, va a pasar a la posición 2. Vamos a sombrearlo, vamos a ejecutarlo. Y acá lo vemos. Juan, Pedro, Miguel. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo por algún motivo no sigo el orden? Sigo 2, 0, 1. Que me va a mostrar aquí como 2. Como 2 me va a mostrar cuál es la posición 2 de mis caracteres. En este caso, Miguel, que es la posición 2, va a ir para acá, porque así lo estoy indicando yo. Juan, que es la posición 0, va a ir para acá. Y Pedro, que es la posición 1, va a ir para acá. Entonces yo puedo un poco combinar, jugar con las posiciones en las que muestro esta cadena de texto, ¿no? Estos nombres en este caso. Pero puedo ir más allá. Por ejemplo, A, B y C. Le pongo acá, por ejemplo, muy bien. Este vendría a ser como una especie de etiqueta, ¿no? Le pongo aquí, por ejemplo, para la etiqueta A sea igual a Alberto, coma. La etiqueta B sea igual a Pedro, coma. La etiqueta C sea igual a Juan. Sombrero ejecuto. Y obviamente Alberto va en la primera posición, Pedro va en la segunda y Juan va en la tercera. Entonces a través de este format yo puedo ordenar como yo quiera algunas cadenas de texto y puedo introducirlas en una cadena de texto mayor y darle el orden y el formato que a mí se me ocurra. Muy bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, la función partition. ¿Qué es esa función partition? Es una función muy sencilla. Vamos a poner, por ejemplo, así una variable igual y vamos a crear así: Python es divertido. Python es divertido. Entonces yo aquí le pongo 1.partition. ¿Y qué cosa va a hacer? Como el nombre mismo le indica, va a particionar. Va a partir en cuántas cadenas. En este caso lo va a hacer en 3 cadenas. Lo va a partir en 3 partes. Pero para eso tengo yo que declarar cuál es el punto intermedio en el cual se va a partir. Entonces le digo acá, mira, el punto de partición va a estar en la cadena es. Entonces, ¿qué va a hacer? Es va a ser una palabra, Python va a ser otra palabra y divertido va a ser otra palabra. Muy bien, vamos a sombrearlo para ver qué cosa hace. Muy bien, con partition declaro es, que es mi punto de partición. Python se convierte en un elemento, es en otro elemento y divertido en otro elemento. Es una funcionalidad muy sencilla que también puede sernos muy útil en algún momento. Ojo, solamente funciona con 3 cadenas, o sea, siempre va a hacer solamente la partición en 3 partes, nada más. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Ya para ir acabando, podemos ver, por ejemplo, que podemos darle tenemos, por ejemplo, la posibilidad de limpiar algunos caracteres que están en blanco. Entonces vamos a colocar acá, limpiar caracteres en blanco. Caramba, caracteres en blanco. Entonces ahora vamos a limpiar caracteres en blanco. Por ejemplo, coloco así como, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, un carácter o una cadena que es así: Alberto, espacio, hacia el lado derecho, con un espacio vacío en blanco que está ahí molestando, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer
esta cadena punto rstrip, es decir, todo lo que encuentres R por right, por derecho, ¿verdad? Todo lo que encuentres en la derecha, todos los espacios en blanco que encuentres a la derecha, elimínalos. Vamos a ejecutar y veo que acá ya no hay espacio en blanco, lo he eliminado. Igual mismo caso para la izquierda, ¿no? Luego así una cadena con que tenga a la izquierda tenga espacio en blanco, y ahora ya no uso rstrip sino L de left, lstrip. Ejecuto y mismo caso, ya no hay caracteres en blanco a la derecha. ¿Qué pasa si por ejemplo tengo una cadena de texto con caracteres de espacios en blanco a ambos lados? No uso ni R ni L, simplemente uso strip nada más. Abro, cierro, paréntesis, ejecuto y tengo limpio mi cadena de caracteres, tanto a la derecha como a la izquierda. Muy bien amigos, el día de hoy hemos revisado algunas propiedades y funciones para las cadenas de Python. Como ven ustedes, no es nada complicado, más bien existen muchas funciones, muchas posibles utilidades para esto. Es sumamente sencillo y no hay mayor complicación, me parece, en este caso, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora, y en sus siguientes videos estaremos viendo otros temas como tuplas y como diccionarios de Python. Ok, gracias por todo, hasta luego.